trabajan, encadenándolos a un destino que se hereda como una herida que nunca cierra. En la Francia de 1780, bajo un cielo que ya comenzaba a arder con el fuego de lo inevitable, una joven llamada Margot comprendió que su vida era una moneda de cambio en manos de una tradición implacable. Pero, ¿qué sucede cuando el corazón decide rebelarse contra la sangre? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por un amor que nace entre el polvo de la necesidad y la promesa de un horizonte prohibido? Esta no es solo una crónica de supervivencia. Es el relato de dos náufragos que decidieron quemar sus puentes para salvar sus almas, recordándonos que, a veces, para florecer, primero debemos ser capaces de abandonarlo todo. Acompáñanos en este viaje por los pasillos del tiempo, a través de secretos ocultos entre los trigales y elecciones que dejan cicatrices eternas. Si te apasionan las historias que exploran la profundidad del espíritu humano, las pérdidas que nos transforman y el valor necesario para empezar de cero, te invito a que te quedes hasta el final. No olvides suscribirte a nuestro canal. Darle un me gusta si sientes que esta historia resuena contigo. Y dejarnos en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que dejar atrás tu mundo para encontrarte a ti mismo? Bienvenidos a una narrativa de amor, dolor y la cosecha más difícil de todas, la libertad. El campo francés de 1780 no es un paisaje de óleo y calma, sino un monstruo sediento que exige sudor para no devorar a sus hijos. El aire se siente espeso, cargado de un polvo dorado que se pega a la piel como una condena, mientras el sol castiga las espaldas dobladas sobre la tierra seca. Aquí, el tiempo no se mide en horas, sino en la resistencia de las manos callosas y en el crujir de las carretas que atraviesan senderos olvidados por Dios. Cada rincón exhala un aroma a esfuerzo rancio y a una esperanza que parece marchitarse antes de siquiera florecer bajo el cielo de una Francia que ya comienza a arder en silencio. Bajo esa luz cruda, los campesinos se mueven como sombras atadas a los ciclos de una naturaleza que no conoce la piedad ni el descanso. Las miradas se cruzan apenas, cargadas de secretos que nadie se atreve a pronunciar en voz alta, mientras el hambre susurra en los estómagos vacíos de las chozas de piedra. Hay una tensión eléctrica en el ambiente, un presentimiento de que las viejas estructuras están por quebrarse, aunque nadie sepa ponerle nombre a esa angustia que flota entre los trigales. El horizonte se ve inmenso, casi inalcanzable, recordándoles a todos que son apenas pequeñas piezas en un juego de reyes que jamás han pisado el barro que ellos llaman hogar. La vida en la aldea es un engranaje oxidado que gira por pura inercia, donde el destino se hereda como una enfermedad de la que nadie espera curarse jamás. Las risas son escasas y suelen ahogarse en el vino barato de las tabernas, donde los hombres intentan olvidar que mañana el sol volverá a ser su juez más implacable. Se siente el peso de los siglos en cada piedra, en cada herramienta remendada 1000 veces, y en la resignación de quienes saben que su sangre alimenta una tierra que nunca será suya. Es un mundo de silencios impuestos y de deudas que se pagan con el alma, donde la libertad es un concepto tan extraño como la seda de los nobles. Sin embargo, tras esa fachada de calma forzada, se ocultan heridas que supuran resentimiento y sueños que se niegan a morir del todo bajo el látigo de la necesidad. Las conversaciones en el pozo son breves, cargadas de dobles sentidos, mientras las madres observan a sus hijos con una mezcla de amor y terror por lo que les depara el mañana. El conflicto no está en las palabras, sino en la forma en que los puños se cierran al ver pasar el carruaje de algún señor feudal que ignora el fuego que crece en los campos. Es una calma que miente, una superficie lisa que esconde corrientes traicioneras capaces de arrastrar a cualquiera que se atreva a mirar más allá de sus propios pies. En medio de esta coreografía de cansancio y polvo, algo está a punto de cambiar el ritmo de los latidos de este pueblo que parece haberse olvidado de cómo soñar. Las estaciones siguen su curso, pero este año la cosecha trae consigo un aroma diferente,
una vibración que eriza la piel de los más ancianos y agita el corazón de los más jóvenes. Nadie puede verlo todavía. Pero entre los surcos de la tierra se está sembrando algo mucho más peligroso y vibrante que el simple trigo de cada verano. Hay una sombra que se aproxima por el camino del norte. Una figura que trae consigo el eco de mundos lejanos y la promesa de un incendio que nadie podrá apagar. Margot Russo no es una mujer hecha de seda, sino de la misma madera resistente que sostiene las vigas de su vieja casa, marcada por el esfuerzo y el deber. Sus manos, aunque jóvenes, cuentan la historia de 1000 inviernos y veranos donde el descanso fue siempre un lujo que su familia no podía permitirse pagar. Camina con una rectitud que parece desafiar al cansancio, cargando cubos de agua o fardos de paja como si fueran extensiones naturales de su propio cuerpo cansado. En su rostro, la belleza se esconde tras una capa de polvo y determinación, revelándose solo cuando el viento despeja un mechón rebelde de su frente empapada. Sus ojos, del color de la tierra húmeda después de la lluvia, guardan una profundidad que nadie en la aldea se ha detenido a descifrar por miedo a lo que encontrarían. Hay en ellos una chispa de rebeldía contenida, un fuego que Margot sofoca cada mañana al despertar para cumplir con el papel que su padre le ha impuesto sin preguntas. Para Amo, ella es solo otra pieza del engranaje familiar, la hija que no se queja, la que siempre tiene el pan listo y los brazos dispuestos para la faena. Pero tras ese silencio absoluto, se esconde una mujer que observa el horizonte con una sed de algo que no sabe nombrar, pero que siente latir en sus sienes. El peso de las expectativas familiares es una cadena invisible que la arrastra hacia un destino que ella nunca eligió, pero que acepta con una resignación feroz. Su padre, un hombre endurecido por la falta de suerte y el exceso de trabajo, ve en Margot su seguro de vida. La garantía de que la granja seguirá en pie un año más cada vez que él la mira. No ve sus sueños ni sus miedos, sino simplemente la fuerza necesaria para que los campos de los Russo no se conviertan en ceniza. Margot ve, y ese conocimiento le abre una grieta en el pecho que intenta sellar con la rutina agotadora de sus días sin fin. A menudo, Margot se detiene un segundo bajo la sombra de un roble viejo, cerrando los ojos para imaginar que el aire que respira no huele a estiércol ni a olvido. Son momentos fugaces, casi prohibidos, donde se permite sentir el latido de su propio corazón por encima del ruido de las herramientas que golpean la piedra. Es en esa soledad donde Margot es realmente ella misma. Lejos de las miradas juiciosas de sus hermanos y de las exigencias constantes de una madre que ya se rindió. Es un secreto que guarda bajo llave, una pequeña habitación en su mente donde la vida podría ser distinta, donde el amor no sea solo un contrato de supervivencia. Pero la realidad siempre regresa con el grito de su nombre o el crujir de una puerta, recordándole que ella pertenece a este suelo y a nadie más. El sol comienza a caer, tiñendo los campos de un rojo violento que parece un presagio de las batallas internas que Margot está por librar sin previo aviso. Siente que el aire se vuelve más frío, pero no es el clima lo que la inquieta, sino la sensación de que su tiempo de espera está llegando a su fin. Mientras guarda las últimas herramientas, una extraña vibración en el camino principal hace que se detenga en seco, sintiendo que el destino, finalmente, ha decidido tocar a su puerta. El chirrido de una carreta desconocida rompe el silencio sepulcral de la tarde, anunciando una presencia que no pertenece al ritmo monótono de la aldea. Pierre aparece entre la bruma del polvo, con una elegancia descuidada que choca frontalmente con la rigidez de los hombres que solo conocen el arado. No trae consigo herramientas de labranza, sino baúles cargados de telas, especias y el aroma embriagador de ciudades que los lugareños solo han escuchado en leyendas lejanas. Su figura recorta el horizonte con una libertad insultante, moviéndose con la soltura de quien no tiene raíces que lo aten a un solo trozo de tierra. A medida que se acerca al centro del pueblo,
Su presencia actúa como un imán para las miradas curiosas que se asoman tras las cortinas raídas de las casas de piedra. Pierre posee esa extraña luz de los que han visto el mar y han caminado por calles empedradas de palacios. Algo que se refleja en su sonrisa tranquila y segura. No parece intimidado por la hostilidad silenciosa de los hombres locales, quienes lo observan con una mezcla de envidia y sospecha desde las sombras de las tabernas. Es un soplo de aire fresco y desconocido, una anomalía en un mundo donde todo está escrito desde antes del nacimiento, un enigma con pies de viajero. Mientras descarga algunas de sus mercancías, sus movimientos son observados con cautela, pues en su equipaje parece traer también historias que desafían la realidad de los rusos. Hay algo en su voz, una cadencia suave y melódica, que suena como una música extraña en los oídos de quienes solo están acostumbrados a los gritos de mando y al trueno. Pierre no solo vende seda y metal, vende la idea de que existe un mundo más allá de las colinas que rodean el valle. Un mundo que no huele a derrota. Su mirada se pasea por el paisaje con una curiosidad viva, buscando algo que le dé una razón para detener sus pasos, al menos por un momento. El contraste entre su espíritu errante y la inmovilidad de la vida rural crea una tensión invisible que electriza el aire a su paso por el camino principal. Los ancianos murmuran sobre los peligros de los que vienen de fuera, mientras los jóvenes sienten una punzada de deseo por una vida que nunca se atrevieron a imaginar. Pierre parece ignorar el revuelo que causa, aunque sus ojos no pierden detalle de la estructura de este lugar, comprendiendo rápido quién tiene el poder y quién sufre el yugo. Es un observador nato que sabe que, detrás de la aparente calma de los campos, siempre hay una tormenta contenida esperando el primer destello. Justo cuando el sol se oculta tras la colina, la carreta de Pierre se detiene cerca del linde de la propiedad de los rusos. Justo donde el camino se vuelve más estrecho, él baja para ajustar una cincha y es en ese instante de aparente descuido cuando levanta la vista y encuentra lo que no sabía que estaba buscando. Al otro lado de la cerca, una figura femenina lo observa con una intensidad que lo deja sin aliento por un segundo, rompiendo su armadura de viajero experimentado. Por primera vez en sus viajes, Pierre siente que el camino ha dejado de ser su único hogar. Mientras el destino empieza a tejer una red invisible, el sol de mediodía cae como plomo fundido sobre el campo, obligando a los segadores a buscar un respiro que la tierra, reseca y exigente, no parece querer otorgar. Margot se encuentra apartada del grupo principal, con la espalda encorvada y el ritmo de su hoz dictando la única melodía que conoce desde que tiene uso de razón. El crujido del trigo seco bajo sus pies es lo único que llena sus oídos. Hasta que una sombra extraña se proyecta sobre el dorado suelo, interrumpiendo su labor. Al incorporarse, el aire se le escapa de los pulmones al encontrarse con la figura de Pierre, quien la observa con una mezcla de respeto y una curiosidad que ella no sabe cómo gestionar. Él no dice nada al principio, simplemente extiende una bota de agua fresca. Un gesto de cortesía que en este lugar se siente casi como un acto de rebelión silenciosa. Margot duda, observando sus propias manos sucias de tierra y savia, sintiendo una vergüenza repentina que nunca antes había experimentado frente a otro ser humano. La tensión entre ambos es un hilo tenso que vibra con el zumbido de las cigarras. Una electricidad que parece emanar del mismo suelo ardiente que pisan. Al final, ella acepta el ofrecimiento y el roce momentáneo de sus dedos provoca una descarga que la obliga a apartar la mirada rápidamente hacia el horizonte infinito. Pierre rompe el silencio con una observación sobre la belleza del valle, pero sus palabras no buscan la charla trivial, sino perforar la coraza de hielo que Margot ha construido. Ella responde con monosílabos, con la voz áspera por la falta de uso y el polvo, tratando de recordar por qué debería desconfiar de un hombre que huele a libertad. Sin embargo, hay algo en la postura de él, en la forma en que no intenta dominar el espacio, que la hace bajar la guardia por un instante casi imperceptible.
Es un duelo de voluntades donde el silencio comunica mucho más que cualquier discurso, revelando una soledad compartida que ninguno de los dos se atrevería a admitir. A lo lejos, el grito de su hermano Mayo era la devuelve a la realidad, recordándole que cada segundo de descanso es una falta grave en el código implacable de los rusos. Margot se apresura a retomar su herramienta, pero Pierre no se marcha de inmediato, permaneciendo allí como una promesa de que el mundo no tiene por qué ser siempre una carga. Ella siente su mirada en la nuca mientras vuelve a golpear el trigo. Y por primera vez en su vida, el trabajo le resulta pesado no por el esfuerzo, sino por la distracción. El ritmo de su corazón ya no sigue el compás de la cosecha, sino el eco de unos pasos que se alejan lentamente hacia el camino. Mientras el forastero se retira, Margot se permite un último vistazo de soslayo, viendo cómo la silueta de Pierre se funde con el resplandor cegador de la tarde de verano. Siente una inquietud nueva, una especie de hambre que no se calma con pan y que la hace sentirse extraña en su propia piel curtida por el sol. El campo sigue siendo el mismo para Ala. Algo en la disposición de los colores y las sombras ha cambiado de manera irreversible tras ese breve encuentro. No sabe que este es solo el prólogo de una danza peligrosa y que cada espiga cortada a partir de ahora llevará impreso el recuerdo de aquel roce fortuito. Los días siguientes se convierten en un laberinto de señales mudas y encuentros fortuitos en las fronteras de la propiedad. Lejos de los ojos vigilantes de la aldea, Pierre empieza a dejar pequeños rastros de su presencia, una cinta de seda colgada en una rama. Un trozo de papel con palabras que Margot apenas puede descifrar, pero que su alma entiende perfectamente. Son tesoros que ella esconde entre los pliegues de su falda, secretos que pesan más que el trigo, pero que le otorgan una ligereza desconocida al caminar por los surcos. El amor no se pronuncia, se respira en el aire frío de la madrugada y se adivina en el humo de las chimeneas que bailan con el viento. A través de estos gestos, Margot descubre que el mundo de Pierre es una vasta extensión de posibilidades que ella nunca se atrevió a soñar desde su pequeña parcela de tierra. Él le habla con la mirada de las ciudades de luces eternas y de mercados donde los colores son tan vibrantes que parecen herir la vista, despertando en ella una envidia dolorosa. Cada encuentro es una lección sobre la libertad, pero también una advertencia silenciosa sobre el abismo que separa sus realidades tan opuestas. Ella escucha con el corazón en un puño, sintiendo cómo sus propias raíces se agitan bajo sus pies, como si quisieran desprenderse de la tierra que las vio nacer. La complicidad de los atardeceres se vuelve su único refugio. Un tiempo robado donde el cansancio de la cosecha se disipa ante la calidez de una presencia que no juzga. No necesitan grandes discursos para comprender que sus soledades se han reconocido y que han decidido caminar juntas, aunque sea por un sendero estrecho y peligroso. Y él la observa con una devoción que la asusta, porque en sus ojos ella no es solo la campesina ruso, sino una mujer capaz de conquistar cualquier horizonte. Esa forma de ser vista es el regalo más grande y, al mismo tiempo, la carga más pesada que Margot ha tenido que llevar en toda su existencia. Sin embargo, en la aldea, los silencios empiezan a volverse sospechosos y las miradas de los vecinos se cargan de un juicio que Margot no puede ignorar por mucho tiempo. Los rumores viajan más rápido que el viento entre los trigales, y el nombre del forastero empieza a unirse al de ella en las conversaciones susurradas de la taberna local. Hay una sombra que acecha sus momentos de felicidad, una sensación de que los muros que la rodean se vuelven más altos con cada carta que recibe en secreto. Ella sabe que está jugando con fuego en un pajar seco, pero la sensación de sentirse viva por primera vez es un precio que está dispuesta a pagar. Una noche, mientras el pueblo duerme bajo una luna de plata, Margot siente una presencia cerca de su ventana que le hace dar un vuelco al corazón. No es el viento lo que golpea suavemente la madera, sino un llamado que la invita a cruzar la línea que divide su deber de su deseo más profundo. Al asomarse, ve a Pierre aguardando en la penumbra del huerto,
con una urgencia en el rostro que presagia que el tiempo de los gestos invisibles está llegando a su fin. La calma de la noche se siente como el preludio de una tormenta, y Margot comprende que la próxima elección que tome no tendrá vuelta atrás. Seguimos con el sexto tópico, donde las sombras del pasado y la rigidez de la sangre levantan los primeros muros reales entre ellos. La figura del viejo ruso se recorta contra el fuego del hogar como un monumento de piedra tallado por el rencor y la desconfianza hacia lo desconocido. Para él, la tierra no es solo sustento, es una religión de la cual Permon es el mayo héroe de los sacrilegios, un hombre sin raíces que solo trae desorden. Sus palabras hacia Margot han dejado de ser órdenes para convertirse en advertencias cargadas de una amargura que huele a siglos de servidumbre y orgullo herido. Cada vez que el nombre del viajero se insinúa en el aire, el ambiente en la pequeña cabaña se vuelve tan denso que parece que las paredes mismas van a estallar. Es el choque brutal entre la estabilidad de la tumba y la promesa incierta de un camino que no tiene dueño. Margot siente como el amor de su padre se ha transformado en un lazo que la asfixia. Una lealtad que le exige renunciar a su propia piel para salvar el linaje. Las manos de su progenitor, que una vez la sostuvieron con torpeza, ahora parecen garras que intentan hundirla de nuevo en el barro de la obediencia absoluta. Se le recuerda constantemente que ella es el pago de una deuda generacional. El último pilar de una casa que se desmorona pero que se niega a admitir su propia caída. La rivalidad no es solo por un hombre, es una guerra silenciosa por la propiedad del alma de Margot. En un mundo donde las mujeres son vistas como extensiones del arado, Pierre, por su parte, comienza a notar que su estancia en la aldea ha dejado de ser una curiosidad para convertirse en una amenaza directa para el orden establecido por los ancianos. Los hombres del pueblo, incitados por los rusos, lo observan con una hostilidad que ya no intentan ocultar tras la falsa cortesía de los negocios. Hay una tensión que se siente en la punta de los dedos, una violencia contenida que espera cualquier excusa para saltar sobre el forastero que se atrevió a mirar hacia arriba. Pierre sabe que su presencia es el espejo donde ellos ven su propia falta de libertad. Y eso es algo que la gente de la tierra difícilmente puede perdonar. El conflicto se traslada a los linderos de la granja, donde las miradas entre el padre de Margot y el viajero son duelos de espadas invisibles que cortan el aire. No se necesitan insultos cuando el desprecio fluye con la misma naturalidad que el agua del pozo, marcando un territorio que nadie está dispuesto a ceder sin sangre de por medio. Margot se encuentra atrapada en el centro de este campo de batalla, viendo cómo los dos hombres que habitan sus pensamientos se preparan para una colisión inevitable. La lealtad que una vez fue su brújula ahora gira sin control, dejándola huérfana de certezas en medio de un paisaje que se vuelve cada vez más extraño. Una tarde, tras un enfrentamiento verbal especialmente amargo en el mercado, Margot descubre que su padre ha tomado medidas para asegurar que ella no vuelva a ver al extranjero. Las puertas se cierran antes de tiempo y las sombras de sus hermanos la siguen incluso cuando sale a buscar leña al lin del bosque. Se siente como una prisionera en su propio hogar, rodeada de rostros conocidos que ahora actúan como carceleros en nombre de una tradición que se siente como un funeral. Pero entre las grietas de su encierro, una idea empieza a germinar con la fuerza de una raíz que rompe la piedra. Si la tierra no la deja crecer, tendrá que buscar otro suelo. Seguimos con el séptimo tópico, explorando la lucha interna de Margot mientras el horizonte de Pierre comienza a parecer la única salida posible. En la penumbra de su habitación, Margot escucha el crujir de la madera vieja como si fuera el lamento de todas las mujeres que la precedieron en aquel encierro. Le ha prometido un mundo donde el sol nace sobre el mar y las cadenas de la sangre se disuelven en la inmensidad de caminos que no conocen fronteras. Sin embargo, cada vez que cierra los ojos para imaginar esa huida, el rostro endurecido de su madre y el sudor de su padre se clavan en su pecho como espinas.
Es una batalla silenciosa entre la gratitud por el pan recibido y el hambre voraz de una libertad, que siente que le pertenece por derecho de nacimiento. El viajero la espera cada noche cerca del viejo roble, representando una puerta abierta hacia una incertidumbre que es, al mismo tiempo, su mayor terror y su única esperanza. Él no le pide que abandone su hogar, sino que deje de morir en vida bajo un cielo que ya no tiene estrellas para ella, sino solo nubes de tormenta. Margot siente que si se queda, sus manos terminarán por convertirse en piedra paruchi. Teme que la culpa sea un fardo demasiado pesado para cargar. La tentación de lo desconocido es un canto de sirena que choca contra el muro de piedra de su propia educación, dejándola a la deriva en un mar de dudas. A través de la ventana, observa los campos que ha labrado con sus propias fuerzas, sintiendo que cada surco es una cicatriz que la ata irremediablemente a esa tierra francesa. Se pregunta si es posible amar a alguien y, al mismo tiempo, odiar el destino que ese alguien representa en la jerarquía sagrada de la familia Russo. El conflicto no es solo con su padre, es con la versión de sí misma que aprendió a bajar la cabeza y a encontrar consuelo en la resignación del deber cumplido. La voz de Pierre resuena en su memoria como un eco de rebeldía, recordándole que la lealtad que se exige bajo amenaza no es amor, sino una forma lenta de esclavitud. La angustia le oprime la garganta hasta el punto de no poder tragar el caldo rancio que comparten en la mesa, bajo la mirada inquisidora de unos hermanos que huelen su traición. Cada gesto de amabilidad de su familia se siente ahora como un soborno, una trampa diseñada para mantenerla atada al engranaje que la consume día tras día. Margot se mira las manos y ya no ve la fuerza de la cosecha, sino las marcas de una prisión que ella misma ha ayudado a construir con su silencio. La tormenta que se gesta fuera de las paredes no es nada comparada con el vendaval que sacude sus cimientos internos, amenazando con derribar todo lo que creía sagrado. Una carta doblada con urgencia llega a sus manos a través de una grieta en la tapia, conteniendo solo unas pocas palabras que hacen que el suelo tiemble bajo sus pies. Pierre le advierte que su tiempo en la aldea se agota y que la próxima luna será la última oportunidad para elegir entre la seguridad de la tumba o el riesgo de la vida. Margot siente que el aire se le escapa, comprendiendo que el momento de las reflexiones ha terminado y que el destino le exige una respuesta definitiva. El peso de su elección es tan vasto como el valle mismo, y sabe que, elija lo que elija, una parte de ella morirá antes del amanecer. Continuamos con el octavo tópico, donde el velo del secreto se rasga bajo la luz de la luna y las verdades desnudas dictan el rumbo de sus almas. La noche envuelve el valle con un manto de terciopelo frío, mientras Margot se desliza entre las sombras del huerto, escapando por un instante de su propia piel. La espera donde los árboles ocultan la luz de las estrellas, con un rostro que ya no muestra la seguridad del viajero, sino la vulnerabilidad del hombre que teme perderlo todo. En ese rincón olvidado del mundo, las palabras sobran y los corazones laten con una urgencia que parece desafiar el silencio sepulcral que rodea la granja de los Russo. Es el momento en que las máscaras de la cortesía caen al suelo, dejando al descubierto dos seres que se reconocen en su mutua necesidad de salvación. Pierre confiesa, con una voz que tiembla como una llama al viento, que su vida errante ha sido una huida constante de un pasado que nunca logró darle un hogar. Le habla de sus propios miedos, de la fragilidad de una libertad que no tiene a quien abrazar por las noches y del vacío que siente al imaginar un camino donde ella no esté. Margot escucha cada palabra como si fuera una revelación mística, comprendiendo que el hombre fuerte que veía no es más que otra alma buscando un puerto donde descansar. Esa confesión rompe la última barrera que ella mantenía en pie, transformando su admiración en una devoción que la quema por dentro con una intensidad aterradora. A su vez, Margot deja salir el dolor que ha guardado bajo llave desde su infancia. El peso de ser la columna que sostiene un techo que solo le devuelve indiferencia y fatiga.
revela que su mayor temor no es la pobreza ni el hambre, sino llegar al final de sus días dándose cuenta de que nunca fue dueña de sus propios pasos. Bajo la luz de plata, sus lágrimas brillan como diamantes sucios de tierra, sellando un pacto silencioso de honestidad que ningún contrato de sangre podría igualar jamás. Ya no son una campesina y un extraño. Son dos náufragos que han encontrado una balsa en medio de un océano de tradiciones que amenazan con hundirlos. La tensión física entre ambos se vuelve un abismo que solo el contacto de sus manos logra cruzar, uniendo dos mundos que la sociedad insiste en mantener separados por muros de prejuicio. Pierre jura que, si ella se atreve a dar el paso, él será su escudo contra el invierno y su guía en un mundo que ella solo ha visto en sus sueños más febriles. Margot siente que el suelo se desvanece bajo sus pies, pero por primera vez, la sensación de caer no le produce terror, sino una extraña y embriagadora forma de esperanza. Es un intercambio de almas que deja una marca imborrable. Una promesa que queda suspendida en el aire como el perfume de las flores que solo abren de noche. Sin embargo, el crujir de una rama seca a sus espaldas los devuelve a la realidad de un entorno que nunca duerme cuando se trata de vigilar el honor. Una sombra se proyecta desde el len del bosque, una presencia que ha sido testigo de sus confesiones y que ahora guarda el poder de destruir sus ilusiones con un solo grito. El aire se vuelve gélido de repente y la luna parece esconderse tras una nube, como si no quisiera presenciar el desastre que se avecina sobre los amantes. Pierre aprieta la mano de Margot con una fuerza desesperada, sabiendo que el secreto que los unía acaba de convertirse en la sentencia que podría separarlos para siempre. Continuamos con el 9º tópico, donde la hostilidad contenida finalmente estalla, transformando el aire del campo en una amenaza tangible. El silencio del desayuno en la casa de los rusos se siente como la calma que precede a la caída de un rayo, cargado de una electricidad que eriza la piel. El padre de Margot no la mira a los ojos, pero sus manos, apretadas alrededor del cuchillo de pan, delatan un conocimiento que no necesita de palabras para herir. Los hermanos intercambian señas mudas, sombras que se mueven con una coordinación inquietante, rodeando a la joven con una vigilancia que ha dejado de ser protectora para volverse carcelaria. Se respira un aroma a traición inminente, un veneno que ha empezado a correr por las venas de la familia, transformando el amor de sangre en un arma de juicio implacable. En el pueblo, la presencia de Pierre se ha vuelto un blanco móvil para el resentimiento acumulado de hombres que ven en la personificación de sus propios fracasos. Los susurros se convierten en insultos lanzados al paso de su carreta, y la atmósfera en la taberna se calienta con promesas de darle una lección al forastero que perturba la paz. No es solo odio hacia el extraño. Es el miedo ancestral a que una sola chispa de libertad incendie toda la estructura que los mantiene sometidos a la tierra. Pierre siente el cerco cerrándose a su alrededor, una presión asfixiante que le advierte que el tiempo de las palabras y los intercambios comerciales ha muerto para dar paso a la fuerza bruta. Margot intenta salir hacia el pozo, pero uno de sus hermanos bloquea la puerta con una frialdad que le hiela la sangre, recordándole que su libertad ha sido revocada por orden del patriarca. El encierro no es solo físico. Es un asedio emocional donde se le acusa de deshonrar siglos de sacrificio familiar por el capricho de un hombre que mañana será solo. Polvo en el camino. Ella siente el impulso de gritar, de defender ese sentimiento que la hace sentir humana por primera vez. Pero la mirada de su padre le advierte que cualquier defensa solo acelerará el desastre. La granja se ha convertido en una fortaleza sitiada por el odio propio, donde cada rincón esconde un espía y cada sombra parece armada con una hoz. La violencia estalla de forma rastrera cuando Pierre es emboscado en el linde del bosque mientras intentaba hacer llegar un mensaje desesperado a la ventana de Margot. No hay honor en el ataque, solo la fuerza de los números y el peso de las herramientas de labranza convertidas en instrumentos de castigo.
bajo la luz mortecina de la tarde. Los gritos ahogados y el sonido del impacto contra la carne llegan hasta los oídos de Margot, quien golpea la madera de su puerta con las manos ensangrentadas, suplicando por una piedad que ya no habita en aquel hogar. Es un rito de purificación violenta, una forma de arrancar la raíz del deseo antes de que logre florecer en medio del campo de los Russo. Cuando el silencio regresa, es más pesado y oscuro que cualquier noche que Margot haya recordado, cargado con el eco de una crueldad que ya no tiene vuelta atrás. Ella se derrumba contra el suelo, escuchando las risas roncas de sus hermanos que regresan con las manos marcadas por el conflicto, celebrando la supuesta expulsión del mal. Pero en lo profundo de su ser, la agonía se transforma en una resolución de acero, un fuego frío que consume el miedo y lo convierte en una voluntad inquebrantable de escape. Siente que algo se ha roto definitivamente en el orden del universo, y que la tragedia que acaba de presenciar es solo el primer acto de una rebelión que no conocerá el perdón. El aire de la mañana siguiente no trae consuelo, sino un hedor a tormenta y a destino cumplido que se cuela por las rendijas de la granja. Margot logra escapar de su encierro aprovechando el agotamiento de sus carceleros, corriendo hacia los trigales con el corazón golpeándole las costillas como un animal enjaulado. El campo, que siempre fue su refugio, hoy parece un escenario de guerra donde las espigas se doblan bajo un viento que silba una melodía de muerte. A lo lejos, cerca del granero viejo, una silueta caída rompe la línea perfecta del horizonte, desatando en ella un grito mudo que le desgarra el alma antes de llegar a sus labios. Pierre yace entre los surcos, con el rostro marcado por la violencia de la noche anterior. Pero sus ojos se encienden con una chispa de vida al ver la figura de Margot recortada contra el sol. No hay tiempo para lágrimas ni para lamentos, pues el eco de los perros y las voces airadas de los Russo ya se escuchan cruzando el riachuelo en su búsqueda implacable. Es un momento suspendido en el tiempo, donde la vida y la muerte bailan un vals frenético sobre la tierra que Margot juró trabajar hasta el fin de sus días. El aroma a sangre y a trigo maduro se mezcla en una fragancia embriagadora que sella para siempre la ruptura con su pasado. La tragedia alcanza su punto álgido cuando el viejo Russo aparece entre la maleza, con el rostro transfigurado por una furia que ha dejado de ser humana para volverse ancestral. Empuña su herramienta con una fuerza desesperada, dispuesto a destruir lo que no puede controlar, mientras Margot se interpone entre el acero y el hombre que ama. Es un duelo de miradas donde el linaje y el deseo colisionan con la violencia de dos astros chocando en la oscuridad. De una Francia herida. El silencio que sigue al enfrentamiento es tan absoluto que Margot puede escuchar el crujir de las raíces bajo sus pies, comprendiendo que el hogar ha muerto. En un acto de valentía que nace del mismo centro de su agonía, Margot toma la mano de Pierre, sintiendo el calor de su sangre mezclarse con la de ella en un bautismo de dolor. Ya no hay ruego en su voz, solo una sentencia firme que deja a su padre paralizado por la claridad del desprecio que emana de su propia hija. La traición familiar se consuma no con un golpe, sino con la elección de un futuro que no incluye las paredes que la vieron nacer ni la tierra que la asfixia. La escena es un cuadro de sombras y luces violentas, donde el sacrificio de la identidad se vuelve el único camino para salvar lo que queda de sus corazones. Sin mirar atrás, Margot ayuda a Pierre a ponerse en pie, convirtiéndose en el pilar que él necesita para dar el primer paso hacia la absoluta incertidumbre del bosque. La granja, los campos y la figura derrotada de su padre comienzan a desdibujarse tras una cortina de humo y polvo, volviéndose extraños en un abrir y cerrar de ojos. El clímax no termina con un final, sino con una huida que tiene el peso de una ejecución y la ligereza de un milagro que apenas comienza. Sienten que el mundo que conocían ha ardido hasta los cimientos. Y mientras se internan en la espesura, el rugido de la libertad suena más fuerte que cualquier amenaza.
El bosque los recibe con una oscuridad densa que parece querer tragarse sus rastros antes de que la luz de las antorchas los alcance en la linde. Margot camina con los pies heridos, pero su voluntad es un motor de acero que no permite que el cuerpo de Pierre ceda ante el agotamiento y el dolor de sus heridas. Cada crujido de una rama seca suena como un disparo en el silencio absoluto de la noche, obligándolos a contener el aliento hasta que sus pulmones arden de desesperación. No hay un mapa para su escape, solo el instinto primitivo de alejarse de los gritos de una familia que ha dejado de ser refugio para convertirse en verdugo. Las sombras de los árboles se transforman en figuras amenazantes que parecen estirar sus dedos hacia ellos, recordándoles que el mundo fuera del valle es un monstruo desconocido. Pierre se apoya en el hombro de Margot, dejando un rastro de sudor y determinación sobre la tela vasta de su vestido, mientras susurra palabras de aliento que el viento se encarga de dispersar. Ella no siente frío, a pesar de que la escarcha comienza a cubrir el suelo, pues el fuego de la adrenalina le recorre las venas como una corriente eléctrica imparable. La huida no es solo física. Es el desgarro violento de una identidad que se queda atrás, esparcida entre los espinos de un sendero que nadie más se atreve a cruzar. A medida que las horas pasan, el eco de los perros se vuelve un murmullo lejano. Pero el peso de lo que han abandonado comienza a asentarse en el pecho de Margot con una fuerza demoledora. Se pregunta si alguna vez podrá dormir sin ver el rostro de su padre desfigurado por el odio, o si el olor del trigo recién cortado será siempre un recordatorio de la sangre derramada. Sin embargo, al mirar la mano de Pierre entrelazada con la suya, comprende que no hay vuelta atrás y que el sacrificio es el único lenguaje que la libertad sabe hablar con fluidez. Sus pasos son ahora los de dos fantasmas que han decidido reclamar su derecho a la vida, sin importar que el precio sea el olvido absoluto. El horizonte empieza a teñirse de un gris mortecino, anunciando un amanecer que ya no los encontrará bajo el techo de los Russo, sino bajo la inmensidad de un cielo sin dueño. Pierre se detiene un segundo para recuperar el aire, y en ese breve instante de quietud, se miran con la intensidad de quienes han cruzado el umbral de la muerte y han regresado distintos. Ya no son los mismos jóvenes que soñaban entre los surcos. Son supervivientes marcados por una traición mutua hacia el orden establecido, unidos por un pacto que no necesita de altares ni de testigos. La fatiga es inmensa, pero la sensación de no tener cadenas es un veneno dulce que los obliga a seguir moviéndose hacia lo desconocido. Al final del sendero, el bosque se abre para revelar un camino real que se pierde en la bruma de una Francia que ya empieza a oler a cambio y a revolución. Margot se detiene un instante, lanzando una última mirada hacia las montañas que esconden su pasado, sintiendo que un hilo invisible se rompe definitivamente dentro de su corazón. El miedo sigue ahí, agazapado en la boca del estómago, pero la esperanza es una luz cruda que la empuja a dar el siguiente paso hacia un destino que ella misma empezará a escribir. Pierre le aprieta la mano con una urgencia renovada, señalando hacia el norte, donde el sol comienza a lamer las heridas de un mundo que acaba de nacer. Los primeros meses lejos del valle son un invierno perpetuo que se instala en los huesos, recordándoles que la libertad tiene un precio que no se paga con monedas, sino con privaciones. Margot descubre que sus manos, antes expertas en el trigo, ahora deben aprender a mendigar calor y a remendar la esperanza con jirones de una fe que se desvanece por las noches. Se encuentran viviendo en los márgenes de pueblos que los miran con la misma sospecha que ella una vez sintió por Pierre, siendo ahora ellos los extranjeros sin nombre ni pasado. La pobreza es un muro frío que los obliga a abrazarse con una desesperación que va más allá del deseo, buscando en el otro la prueba de que no han cometido un error fatal. El cuerpo de Pierre sana lentamente, pero las cicatrices de la emboscada permanecen como un mapa de su derrota frente a la tradición, volviéndolo a veces huraño y silencioso bajo el peso de la culpa. Él observa a Margot lavar ropa ajena en ríos helados y siente que le ha robado una vida de
estabilidad para entregarle un camino lleno de piedras y hambre. Las palabras de amor, que antes fluían como música, ahora se ven reemplazadas por cálculos sobre cuántos trozos de pan quedan en el morral y cuánto falta para el siguiente refugio. Es una prueba de fuego para sus almas, donde la pasión juvenil debe transformarse en una resistencia ciega para no dejarse devorar por él. Arrepentimiento que acecha en cada esquina fría. A menudo, Margot se sorprende buscando el aroma del hogar en el aire, solo para encontrarse con el olor rancio de los callejones húmedos de ciudades que no la reconocen como hija. Extraña el ciclo predecible de las estaciones, el sabor de la leche fresca y la seguridad de un techo que, aunque asfixiante, nunca dejó que el viento le azotara el rostro con tanta crueldad. Pero al ver la mirada de Pierre cuando cree que ella no lo observa, nota una devoción que ninguna comodidad de la granja habría podido comprar jamás. El sacrificio no es solo lo que dejaron atrás, sino lo que deciden soportar cada mañana para no soltarse la mano en medio de la tormenta. La sociedad que encuentran es un espejo de la Francia que arde en secreto. Hay hambre en las calles y un resentimiento contra los poderosos que Margot comprende demasiado bien. Se mueven entre los olvidados, aprendiendo que la lealtad de sangre es un lujo de los que tienen la barriga llena, mientras ellos construyen una nueva familia basada en la necesidad y el apoyo mutuo. No tienen nada más que sus nombres y esa pequeña brasa de rebelión que aún arde en sus pechos, protegiéndola del viento del desprecio social. Cada noche ganada al frío es una pequeña victoria contra el destino que su padre predijo. Una bofetada silenciosa al pasado que se niega a morir del todo. Sin embargo, hay momentos en que el silencio entre ambos se vuelve un abismo infranqueable, cargado de las preguntas que ninguno se atreve a formular en voz alta por miedo a la respuesta. Margot se pregunta si el amor es suficiente para alimentar a dos personas que lo han perdido todo, o si terminarán odiándose por ser el recordatorio viviente de su propia desgracia. El fantasma de la granja ruso sigue caminando a su lado, una sombra que se alarga con cada paso que dan hacia la madurez de su relación. Pero justo cuando el desaliento parece ganar la partida, un gesto inesperado de Pierre revela que todavía guardan un secreto capaz de cambiarlo todo. Los años pasan sobre ellos como un río que pule las piedras más ásperas, transformando aquel incendio de juventud en una brasa constante y profunda que no necesita de viento para arder. El rostro de Margot ha perdido la redondez de la inocencia, ganando en su lugar líneas de sabiduría y una serenidad que solo poseen quienes han sobrevivido a sus propios naufragios. Ya no se miran con la urgencia de quien teme ser separado, sino con la calma de quienes se saben parte de una misma sustancia, indisoluble y curtida por la lucha. El amor ha dejado de ser una huida desesperada para convertirse en el único territorio sagrado donde ambos pueden ser ellos mismos, sin máscaras ni deudas pendientes. Pierre ha encontrado su lugar en un pequeño taller de la ciudad, donde sus manos de viajero han aprendido a crear belleza a partir del metal y la madera, dándole a Margot la estabilidad que el valle le negó. Ya no hay rastro del hombre que huía de sus miedos. Ahora hay un hombre que se enorgullece de las cicatrices que una vez lo avergonzaron, viéndolas como el precio justo por la mujer que camina a su lado. Se hablan con silencios cargados de significado, entendiendo cada gesto y cada suspiro como una página de un libro que solo ellos dos saben leer a la perfección. Han construido un hogar sobre los escombros de su pasado, demostrando que la verdadera familia es aquella que se elige en medio de la adversidad. La pasión física ha dado paso a una ternura que se manifiesta en el cuidado de las manos cansadas y en el apoyo constante durante las noches en que los fantasmas de Francia regresan a visitarlos. Margot ha aprendido a perdonarse a sí misma por la ruptura con su linaje, comprendiendo que su sacrificio no fue una traición, sino un acto de supervivencia necesario para que su alma no se marchitara. Ya no siente el peso de las expectativas ajenas, pues ha descubierto que su valor no reside en la cantidad de trigo cosechado,
sino en la profundidad de los vínculos que ha sabido tejer con Pierre. Son dos robles que han entrelazado sus raíces tan profundamente que ninguna tormenta social o política podría derribarlos de nuevo. A pesar de la paz encontrada, a veces el eco de una canción rural o el aroma de la tierra mojada después de la lluvia los transporta. Por un segundo a aquel campo de 1780 se permiten recordar, no con dolor, sino con una melancolía dulce que les recuerda de dónde vienen y todo lo que tuvieron que quemar para llegar a donde están hoy. Han visto cómo el mundo a su alrededor empezaba a cambiar, con los ecos de la revolución golpeando las puertas de la historia, y se sienten agradecidos por haber encontrado su propia libertad antes del gran incendio. Su amor es su mayo ere victoria. Una obra maestra de resistencia que ha sabido envejecer con la dignidad de los vinos más nobles del valle. Sin embargo, el destino tiene una última carta guardada. Un encuentro con el pasado que Margot nunca creyó posible después de tantas décadas de silencio absoluto. Mientras camina por el mercado un martes cualquiera, una mirada familiar entre la multitud hace que el tiempo se detenga y que el corazón de la mujer vuelva a ser el de aquella joven campesina. Es un rostro que lleva las marcas del tiempo y del arrepentimiento, una sombra del ayer que ha cruzado medio país buscando una redención que Margot no sabe si está lista para otorgar. El hilo invisible que la unía al valle vuelve a tensarse, amenazando con arrastrarla de nuevo hacia el centro de una herida que creía cerrada. Penteco, la figura encorvada de su hermano menor, es un espejo roto que refleja la decadencia de un mundo que ella dejó atrás hace una vida entera. Ya no hay rastro de la soberbia que una vez lo llevó a alzar la mano contra Pierre. Solo queda un hombre desgastado por la guerra y el abandono de una tierra que terminó por devorarse a sí misma. El silencio que se instala entre ellos es denso, cargado de los nombres de los que ya no están y de las disculpas que se pudrieron en la garganta durante años de orgullo inútil. Margot siente que el aire le falta, no por odio, sino por la abrumadora comprensión de que el tiempo es un juez que no admite apelaciones ni devoluciones. Él le cuenta, con una voz que suena a ceniza, que la granja de los Russo es ahora solo un montón de piedras negras y que su padre murió, pronunciando el nombre de la hija que maldijo. Le habla de la soledad de los que se quedaron atados a la tradición mientras el mundo a su alrededor se prendía fuego, dejando un rastro de amargura que ni la lluvia más fuerte podría limpiar. Margot escucha con las manos entrelazadas, sintiendo como la vieja herida supura un perdón que no sabía que tenía guardado en lo más profundo de su ser. Ya no hay espacio para el rencor en un corazón que ha conocido la plenitud del amor verdadero. Solo queda una inmensa y pesada compasión. Pierre aparece desde la penumbra del taller, observando la escena con la cautela de quien reconoce al antiguo enemigo, pero con la madurez de quien ya no necesita venganza para sentirse completo. No hay enfrentamiento, solo un reconocimiento mudo de las cicatrices compartidas y de los caminos tan distintos que la vida les obligó a transitar desde aquella noche en el bosque. El hermano baja la mirada ante el hombre que una vez intentó destruir, reconociendo en su porte la victoria de quien se atrevió a ser libre por encima de todas las cosas. Es una rendición silenciosa, un acto de justicia poética que llega demasiado tarde para salvar a la familia, pero justo a tiempo para liberar a Margot. A través de las palabras de su hermano, Margot comprende que su huida no fue solo una salvación personal, sino el único acto de valentía en una estirpe condenada a la repetición. Se da cuenta de que, al irse, se llevó consigo la única chispa de luz de una casa que estaba destinada a la oscuridad absoluta de sus propios prejuicios. El perdón llega no como una palabra, sino como un suspiro largo que libera la tensión acumulada en sus hombros durante décadas de incertidumbre sobre su elección. El reencuentro no reconstruye el pasado, pero le otorga un cierre digno, transformando el fantasma de la culpa en un recuerdo que finalmente puede descansar en paz.
cuando su hermano se marcha hacia la bruma de la ciudad. Margot se queda mirando el horizonte junto a Pierre, sintiendo que el último hilo que la ataba al Valle de los Rusos se ha soltado. El silencio ya no es una amenaza, sino un refugio donde las voces del ayer dejan de gritar para convertirse en un murmullo lejano que ya no tiene poder sobre ella. Se abrazan con la certeza de que su historia ha alcanzado una madurez sagrada. Una catarsis que solo el tiempo y la constancia pueden otorgar a los que aman con la fuerza de un incendio. Sin embargo, en la quietud de ese momento, ambos saben que la verdadera conclusión de su viaje todavía guarda un último matiz de eternidad. Llegamos al final de este viaje, donde las sombras se alargan pero la luz del corazón permanece intacta. Aquí tienes el desarrollo del último tópico. El sol comienza a descender sobre los tejados de la ciudad, tiñendo el mundo de un dorado que amargo le recuerda, inevitablemente, a los campos de su juventud. Pero este resplandor ya no hiere. Ahora es un bálsamo que envuelve su piel cansada y las manos de Pierre, que siguen unidas como si el tiempo fuera solo una invención de los hombres. Se sientan juntos frente a la ventana, observando cómo la vida sigue su curso frenético allá abajo, mientras ellos habitan una paz que les costó una existencia entera conquistar. La catarsis no llega con un estruendo, sino con la silenciosa certeza de que cada dolor, cada frío y cada renuncia valieron la pena para llegar a este instante de comunión absoluta. A través de los años, su amor ha dejado de ser una historia de dos personas para convertirse en una leyenda silenciosa escrita en el aire que respiran y en las paredes que los cobijan. Han comprendido que la verdadera cosecha no estaba en la tierra de los rusos, sino en la capacidad de sembrar esperanza en el suelo más árido de la exclusión y el miedo. Sus nombres quizás no figuren en los libros de historia, pero su resistencia es un monumento invisible a la libertad que resuena en cada elección que hicieron a favor del otro. Se miran a los ojos y ven el reflejo de una vida que, aunque marcada por la pérdida, floreció con una fuerza que desafía la misma lógica del destino. La vejez los ha tratado con la benevolencia que se reserva a los que han amado sin medida, otorgándoles una claridad que solo se alcanza cuando el ruido del mundo empieza a desvanecerse. Margot ya no teme a la muerte, pues siente que su esencia ya ha cruzado todos los umbrales posibles junto al hombre que le enseñó a mirar más allá del horizonte. Pierre, por su parte, descansa su cabeza cerca de la de ella, agradecido por la campesina que tuvo la valentía de salvarlo y dejarse salvar en medio de un campo de batalla emocional. Han trascendido las etiquetas de su época para convertirse en dos almas eternas, unidas por un pacto que el polvo de los siglos no podrá borrar jamás. El final no se siente como un cierre, sino como una apertura hacia una continuidad que los superará, dejando un rastro de luz para aquellos que se sientan atrapados por las cadenas de la sangre. Su historia es el testimonio de que el amor es la única revolución que realmente cambia el mundo, uniendo lo que la sociedad insiste en separar con muros de piedra y prejuicio. Mientras las estrellas empiezan a asomar sobre el cielo de Francia, ellos respiran al unísono, sintiendo que el viaje ha sido perfecto en toda su imperfección y en toda su cruda belleza. La eternidad no es un lugar hacia el cual se dirigen, sino el estado de gracia que han construido habitación por habitación en su propio hogar interior. En el último suspiro de la tarde, Margot cierra los ojos con una sonrisa leve, escuchando el eco lejano de un trigal que ahora suena como una canción de cuna, ya no como una condena. Siente que Pierre aprieta su mano una vez más. Un gesto que encierra todas las promesas cumplidas y todos los mañanas que aún les quedan por compartir en el silencio de lo invisible. El mundo sigue girando, las revoluciones estallan y los reinos caen, pero la semilla que plantaron en aquel campo de 1780 ha dado un fruto que no conoce el marchitamiento. Han ganado la batalla contra el olvido, transformando su humilde paso por la tierra en un poema de amor. Pérdida y una superación que ya es eterna. Al final,
La historia de Margot y Pierre no se escribió con tinta, sino con el valor de quienes se atreven a desobedecer al destino para obedecer al corazón. Nos enseñan que el amor no es un refugio libre de tormentas, sino la fuerza para caminar a través de ellas sin soltarse la mano, transformando cada pérdida en un cimiento y cada dolor en una lección de coraje. La verdadera cosecha de una vida no se mide por lo que acumulamos bajo un techo, sino por la libertad que conquistamos al romper las cadenas que otros forjaron para nosotros. Que sus sombras en el trigal nos recuerden que nunca es tarde para buscar nuestro propio horizonte, aunque el precio sea dejar atrás todo lo que alguna vez llamamos hogar. La vida sigue su curso, como aquel viento que agitaba los campos de Francia. Pero hay amores que logran detener el tiempo y volverse eternos en el silencio de un recuerdo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las profundidades del alma humana. Esperamos que esta historia haya encendido una pequeña luz en tu propio camino. Si este relato de superación y entrega te ha conmovido, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas narraciones. Porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar, ninguna historia de amor morirá del todo. Hasta la próxima, en este espacio donde los sentimientos se vuelven cine.